Bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel y hoy te voy a hablar de algo que es muy importante, más que importante, determinante para el ser humano. Hoy en día se celebra la resurrección, pero más sin embargo, la gente la ha convertido en una costumbre, en una tradición, que muchas veces no entiende a fondo. O también las personas no han entendido la dimensión, el alcance de lo que fue la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar de este tema y espero que tú lo puedas entender, porque no solamente va a afectar tu vida presente, sino lo más importante, tu vida en el más allá. O sea, cuando uno pase de esta vida a la otra. Porque la Biblia nos enseña que esta vida es solamente un corto tiempo. Algunos en esta vida duran meses y se van. Otros duran 5 años, 10 años y se van. Otros duran 50, 70, pero la realidad es que todos en un momento dado, ya sea por una enfermedad o por un accidente, vamos a partir de este mundo. Pero lo interesante es qué va a pasar después de partir de este mundo. Por eso la importancia de entender por qué Jesucristo vino a este mundo y por qué no solamente anduvo en esta tierra haciendo milagros y sanidades, sino que vino con un propósito más profundo, que fue enfrentarse al enemigo número 1 del ser humano y vencerlo. ¿De qué te estoy hablando? De la muerte. Sí, la Biblia nos registra en el primer libro de la Biblia, cuando habla de la humanidad, cuando empieza la creación y la humanidad, la Biblia nos describe que nuestro padre Adán cometió un grave error al desobedecer las indicaciones que le dio Dios cuando lo creó y cuando lo puso en el huerto, en el principio. Dice la Biblia de esta manera: dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí es donde la Biblia nos habla de este enemigo que no estaba dentro del plan de Dios cuando creó al hombre. Por eso es que hoy en día la muerte es una experiencia muy triste, muy trágica, que destruye la persona, las familias, etc. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del plan de Dios. Pero más sin embargo, la Biblia nos describe que cuando Adán desobedeció a Dios comiendo de ese árbol prohibido, no solamente se introdujo el pecado, sino que se introdujo la muerte. Y desde ahí empezó mismo Adán y todos los seres humanos a morir. Pero la Biblia nos muestra que cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra, viene a traer la solución a ese problema que se inició desde el principio de la creación. Para eso vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, nos dice de esta manera: dice así: porque primeramente os hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí vemos la importancia de ese hecho y de que se crea correctamente la obra que hizo Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos. Y hubo mucha evidencia. Todos los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado. Y no solamente los apóstoles. Dice que como 500 personas lo vieron resucitado. Y no solamente ellos, sino que dice que también Pablo mismo vio a Jesucristo resucitado. Y la Biblia nos dice que si Cristo no resucitó, entonces es vana la fe. Entonces es vano lo que se está predicando, es vano lo que se está enseñando. Mas sin embargo, la resurrección es una realidad. Es más, esa es la gran diferencia de Jesucristo con todos aquellos fundadores de grandes religiones o todos aquellos grandes hombres que han sobresalido en la humanidad. Todos ellos, sean líderes, sean gente religiosa, sea gente buena, sean santos, sean lo que sea, cada uno de ellos hicieron una gran obra, pero más sin embargo todos ellos están en el sepulcro. Ninguno de ellos se ha levantado. Por eso es que es en vano pedirle a una persona que está muerta. Por eso es la gran diferencia. Jesucristo es el único que se levantó. Jesucristo es el único que venció a la muerte. Jesucristo es el único que está vivo y que es real. Por eso es que es un error cuando uno le pide a un ser muerto, o a un ser que está crucificado, o a un ser que está colgado en una cruz. Jesucristo ya no está colgado en una cruz. Él está vivo y Él te escucha. Y Él también dice que va a venir por segunda vez. Ahora, no solamente Él resucitó, sino que la Biblia nos habla que va a venir la resurrección de todos. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia nos habla que cuando venga Él, entonces va a haber la resurrección. Todos los seres humanos van a resucitar. La diferencia es que no todos van a ir al mismo lugar. Aquí lo describe. Dice que algunos van a ir a resurrección de condenación y a otros de salvación. Y eso lo define a uno mientras está vivo, mientras está con vida en
este mundo. Eso no lo define una vez que uno murió, lo define uno. Por eso es importante, por un lado, que tú creas en un Cristo vivo, que resucitó y que venció a la muerte. Pero también es importante que tú y yo nos portemos de una manera agradable a Dios, de una manera correcta, conforme a lo que nos enseña su palabra, porque algún día, si morimos, el día que Dios nos llame a cuentas, dice que vamos a resucitar. No nos vamos a quedar ahí, vamos a resucitar. Pero algunos va a ser para condenación eterna y otros para vida eterna. Tú eres el que tomas la decisión. Si tú te acercas a ese que venció a la muerte y empiezas a seguir sus pasos, entonces el resultado va a ser que tú vas a resucitar para vida eterna. Que Dios